Puede tomar su asiento, estimado hermanos. Yo no sé si usted es de aquellas personas que está quizás un poquito al día con las noticias, pero lo que estamos viviendo, hermanos, en el mundo está bastante duro. Estamos viviendo en realidad tiempos bastante difíciles. No sé si alguien quisiera retroceder un poquito en su memoria ahí por el año 2000. Ahí por el año 2000, mire, sí, la cosa estaba dura, pero no como está ahora. Fíjese que la verdad es, hermanos, que no podemos detener la carrera que este mundo lleva hacia la destrucción. Pero como iglesia nosotros somos llamados a vivir y actuar y pensar de una forma diferente a como piensa el mundo. Hay aflicciones, hay penurias, hay un montón de situaciones que se van dando en el día a día, que muchas veces, hermanos, a nosotros como cristianos nos quita la paz, nos quita hasta el hambre y el sueño si es posible. Pero yo quiero esta noche recordarle algo. La iglesia primitiva, la iglesia de, digamos, allá del derramamiento del Espíritu, la iglesia que nace en el Pentecostés, fíjese que vivió persecuciones, vivió hambre, sufrió todo tipo de destierro, eran encarcelados, eran humillados, por todas partes eran perseguidos. Y sabe, esa iglesia no decreció. Al contrario, en medio de todas las aflicciones, esa iglesia creció. Amén. Amén, hermanos. O sea, le estoy diciendo amén a la fuerza prácticamente, porque yo no sé si usted en algún momento ha escuchado o ha leído en el libro de los Hechos acerca de cómo era esta iglesia y que era perseguida, empezando no por el imperio, era perseguida por su misma clase social, por su misma clase religiosa, todos los cristianos. En el libro de los Hechos usted va a ver que Pablo en la cárcel, que algunos de los apóstoles sufrieron esto, sufrieron lo otro. Hermano, de verdad la iglesia era perseguida, pero esa iglesia crecía. Esa iglesia, en lugar de tener miedo, en lugar de esconderse, en lugar de decir no voy a salir, no me voy a congregar, ¿sabe qué? Esa iglesia crecía. ¿Qué pasa con la iglesia moderna? ¿Qué nos está pasando a nosotros los cristianos? ¿Qué tenía aquella iglesia? ¿Qué había en aquella iglesia? ¿Qué había en aquellos cristianos que no está en nosotros? Preguntémonos cada uno. ¿Qué era lo que en verdad había en esos cristianos? ¿Qué convicción tenían? ¿Qué poder había en ellos? ¿Qué fue lo que sucedió verdaderamente en el Pentecostés? Porque luego, hermanos, cuando hablamos del Pentecostés como que nos queremos refugiar en una doctrina. No, nosotros los bautistas no hablamos del Espíritu, perdón, pero ya lo dije en el estudio pasado. El Espíritu Santo no es para ninguna doctrina en específica. Es para aquellos que hemos nacido de nuevo en Cristo Jesús. Es para nosotros. Y hablando de los dones espirituales, hermano, los dones tampoco pertenecen a una determinada denominación. Los dones pertenecen a la iglesia. ¿Y sabe por qué los dones pertenecen a la iglesia? Porque la iglesia tiene una labor que hacer. La iglesia tiene trabajo que hacer. La iglesia, hermanos, Dios le encomendó una misión, una tarea. Yo no sé si usted tiene claro cuál es su trabajo como cristiano dentro de la iglesia. Entiendo que formemos alguno de los ministerios y trabajemos ahí. Sí, pero más que servir en un ministerio, como iglesia somos depositarios del evangelio de la salvación de Dios. Amén. Nosotros somos los encargados de llevar palabra de esperanza. Hermanos, el evangelio no es una forma de vivir. El evangelio no es una cultura, que aquí nosotros hacemos las cosas por cultura. Por cultura me congrego, por cultura voy a la iglesia, por cultura diezmo, por cultura hago esto. No, el evangelio no es una cultura. El evangelio no es una filosofía de vida, porque para muchos quizás el ser cristiano se ha vuelto una filosofía de vida.
Pero no, el evangelio es más que eso. El evangelio, dice la palabra, que es poder. Amén. El evangelio es salvación. El evangelio es esperanza. El evangelio es libertad a los cautivos. ¿Y sabes quiénes somos los encargados de llevar todas esas buenas nuevas? Nosotros los cristianos. Nosotros los cristianos. Ahora bien, ¿por qué no impactamos? ¿Por qué nadie? Y vos sos cristiano. Ah, sí, pues ni se te nota. Ay, pues yo pensé que ni siquiera ibas a la iglesia. ¿Sabe qué? ¿Por qué nosotros no impactamos en el mundo en el que estamos? ¿Sabe por qué no somos luz en medio de las tinieblas? Porque aquello que debe de brillar dentro de nosotros está contristado. No sé si me entienden. Aquello que debe de estar activo en nosotros, que se llama el Espíritu Santo de Dios, con el cual fuimos sellados el día de nuestra redención. Para el día de nuestra redención, hermano, ese espíritu que debe estar activo en nosotros está pasivo. En algunas partes, como diríamos, está apagado. Amén. Yo no sé si usted recuerda, en algunas partes de la Biblia dice, Pablo le aconseja: no apaguéis al espíritu. ¿Por qué es tanto ese consejo? No contristéis al espíritu y no apaguéis al espíritu. ¿Por qué? Porque Pablo sabía y entendía de que un cristiano con el Espíritu Santo apagado, con el Espíritu Santo contristado, no sirve para lo que ha sido llamado. Amén. No sirve para lo que ha sido llamado. ¿Por qué? Porque un cristiano sin el Espíritu Santo es simplemente una persona que a lo mejor ha oído, pero para él el evangelio es una filosofía, es una forma de vivir. Pero cuando una persona tiene el Espíritu de Dios, en verdad entiende la razón de su existencia en esta tierra. Nosotros no estamos de más. Nosotros estamos acá por un propósito de Dios. Y ese propósito es que nosotros anunciemos salvación en Cristo Jesús. Si lo hacemos, y le pregunto esta noche, si usted me dice, no, si yo hablo del evangelio, si yo hablo de Cristo, y le pregunto, ¿y su palabra en realidad impacta en las personas? Y su palabra, cuando usted la lleva, ¿está haciendo un hueco en el corazón de aquella persona o está rebotando, como diríamos nosotros? ¿Sabe qué es lo que sucede en verdad en estos tiempos en la mayoría de la iglesia? Es que no hemos entendido o se nos ha olvidado que una iglesia de verdad cristiana no puede existir sin depender del Espíritu Santo. O sea, no podemos, aunque querramos y aunque hayamos estado, si hemos estado muertos, pero necesitamos estar vivos espiritualmente. Cuando el Señor le dijo allá a la iglesia, tienes nombre de que vivo, pero estás muerto, no significa que estaban muertos físicamente, significaba que estaban muertos espiritualmente. Y la mayoría de las iglesias, hermano, en este tiempo así estamos. Estamos así, muertos espiritualmente. Y me va a decir usted, ¿y por qué solo usted está vivo? No me estoy poniendo en la cuenta. Estamos muertos espiritualmente. ¿Sabe por qué? Porque la palabra que estamos llevando, a donde la estamos llevando, no está impactando. Amén. La palabra del evangelio era impacto. Cuando aquella iglesia se movía, cuando aquella iglesia empezó a crecer, cuando aquellos primeros cristianos por la persecución eran esparcidos, ¿sabe? Ahí donde iba ese grupo, ahí iba ese grupo con poder. Ahí iba ese grupo respaldado por el Espíritu de Dios. Y a donde quiera que ellos llegaban, aquellas comunidades, en lugar de apagarse, en lugar de extinguirse, aquellas comunidades quizás de 20, de 30, de repente ya no eran 20, ya no eran 30, sino que eran cientos. Las persiguió su propia raza, su propia religión, y después las persiguió el imperio. Pero un día el imperio se vino a dar cuenta de que en lugar de destruirlos, más crecían. Amén. Más crecían esas comunidades cristianas en Alejandría, en Asia, en Europa. En lugar de reducirse, más crecían. ¿Por qué crecían más? A pesar que ellos sabían de que el volverse cristiano iban a ser objeto de cárcel, de tortura, de persecución. ¿Por qué más crecían? Porque el mensaje que se estaba llevando en verdad impactaba en las personas. Algo hacía cambiar. No sé si me están comprendiendo. Y eso es lo que nosotros necesitamos.
Eso es lo que nosotros necesitamos. Como iglesia, hermano, nosotros necesitamos volver a vivir ese primer amor. Pero no el primer amor cuando usted conoció a Cristo. No, el primer amor de la iglesia primera. Eso es lo que nosotros necesitamos. El primer amor de la iglesia primitiva. El primer amor de aquella iglesia que se entregó a Dios sin importar qué. Amén. Eso es lo que nosotros necesitamos. ¿Sabe? Hablando de los dones espirituales, aquel día estuvimos hablando dos, no sé si ustedes se acuerdan. ¿Alguien se acuerda? ¿Nadie? ¿Sí? Solo dos tocamos, porque no nos alcanzó más el tiempo. ¿Alguien se acuerda de los dones que hablamos? ¿Perdón? El don de palabra de ciencia. ¿Y cuál es el otro? Me alegra porque no aramos en arena, pues. El don de palabra de ciencia y el don de palabra de sabiduría. Y explicamos en qué consistía en cada uno de ellos. Espero que se acuerden. ¿Sabe por qué? Porque es bueno que nosotros tengamos pendiente de qué manera podemos ser utilidad para nuestro Señor en la grey. Había un canto antes, decía: ahora vivo trabajando en esta viña porque el maestro así lo ordenó. ¿Alguien se acuerda? ¿Sí? Y usted está trabajando en la viña. Va a decir: sí, ¿y qué está haciendo? Estoy sentado, me va a decir usted ahorita, figurativamente. Pero hay que trabajar en la viña del Señor. Para trabajar en la viña del Señor, para trabajar en una viña, usted necesita herramientas. Amén. Usted no va a ir a trabajar. Bueno, antes, ¿cuántos iban a las cortas? Si fuimos ahí, el pastor estaba hablando de que antes cómo costaba. Nos decían a nosotros: vayan a ganarse los zapatos y los útiles allá a cortar café. Oye, qué bonito que lo regalan, ¿verdad? Y aún así la gente tanto que, sí, antes había que, decía, vaya a ganarse. Y ahí a las buenas madrugadas a la finca a cortar. Bueno, lo que le quiero decir, le daban el saco. No, un saco de yute, gracias, pastor. Le daban el saco de pita, ¿verdad? Y si era un poco amigo del caporal, le daban 2 sacos si era bueno para cortar. ¿Qué significa? Le daban las herramientas. Le daban las herramientas para trabajar en una viña. Le van a dar el asadón. Hermano, Dios nos está llamando a trabajar y ha dejado los dones, que son las herramientas para que nosotros desempeñemos el trabajo que Dios nos ha encomendado. Empezamos o continuamos con el don de la fe. Hermanos, el don de fe, ahí usted lo vimos aquel día en 1 Corintios capítulo 12 versículo 8. Ya no le di estas citas porque las vimos la vez pasada, pero ahí está una serie de dones. Y ahora nos corresponde el don de fe. Hermanos, ya nosotros sabemos que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hebreos 12:1 lo dice así y lo sabemos de memoria. Pero ahora quiero que lo veamos como un don de fe. Algo que Dios, por medio de su Espíritu Santo, pone en usted. Una seguridad absoluta de que las cosas son porque son. Ese es el don de fe. Ejemplo, ¿se acuerda usted de aquella mujer que tenía flujo de sangre? ¿Sí se acuerda? Mire qué fe, qué don de fe la que tuvo esta mujer. Ella dijo: si tan solo toco el borde del vestido, yo seré sana. Mire qué certeza. Ella no titubeó y en ningún momento dijo: a lo mejor, quizás si tocar el borde tal vez pudiera alcanzar un poquito de sanidad. No, en ningún momento. Una fe completamente infranqueable. Vaya conmigo a Mateo capítulo 9, versículo 20. Y dice: y aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años. Se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí: si tocare solamente su manto, seré salva. Una fe inquebrantable. Nosotros tenemos un montón de aflicciones y de problemas, y a la verdad, ¿sabe qué nos falta? Esa fe. ¿Sabe por qué nos asusta el diagnóstico del médico? ¿Sabe por qué nos asusta la amenaza del abogado? ¿Sabe por qué nos asusta cuando dicen van a despedir gente? ¿Sabe por qué? Porque no tenemos fe y necesitamos esa fe para darle palabras de esperanza, de aliento y de ánimo a aquel que se aflige cuando escucha las malas noticias. Usted y yo necesitamos esa fe.
El don de fe. ¿Cómo se puede alcanzar? Hermano, alguien antes hablaba y decía, mire, si usted quiere alcanzar esto y esto, hay una fórmula: use o tome rodillol. Y usted ya sabe qué es rodillol. ¿Ah? Sí sabe. Pues use rodillol y va a alcanzar los dones del Espíritu. Pero no un ratito. Una oración de esas cuando nos conectamos con el Padre. ¿Cuántas veces llama usted al fulano para que le mande unos $100? La primera llamada, no contestó. Le vuelvo a llamar hasta que le contesta. Amén. Bueno, yo he pedido pisto, pues. ¿Ah? ¿Verdad que ayer no me habló? Hoy le llamo. No, es que me tiene que contestar. ¿Por qué esa insistencia no la tenemos con Dios? Le estoy poniendo un ejemplo que lo vivimos. Pero ¿por qué esa misma insistencia no la tenemos con Dios? Señor, yo voy a seguir orando, yo voy a seguir buscando tu rostro hasta que alcance esos dones que tú tienes para nosotros. No sé cuál me vas a dar, Señor, pero yo quiero ser instrumento en tus manos para poder servirte. Estábamos hablando del don de fe. Josué capítulo 10 versículo 12. Estamos hablando de don de fe. La certeza de lo que se espera y la convicción, la seguridad absoluta de alcanzar aquello que se anhela. Entonces Josué habló a Jehová aquel día, dice, en el que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia de los israelitas: Sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón. Por favor, sol, detente. No le pidió por favor, le ordenó, le habló con firmeza. Estamos hablando de fe, de dar por hecho las cosas que estamos pidiendo para el propósito de Dios. Josué estaba peleando contra sus enemigos y el día se acababa. Y en la oscuridad no se iba a poder pelear. Entonces Josué quería que el día se alargara y por eso oró, dice, al Señor. Y en presencia de los israelitas dijo: Sol, detente. Y le ordenó a la luna que se detuviera. ¿Y sabe qué dice la palabra? Que se detuvo. Amén. ¿Sabes que el sol se detuvo? No se puede explicar de qué manera sucedió, porque si hubiera una forma de explicar, dejaría de ser un milagro. Pero esa situación que se dio, oiga, escapa de toda lógica. Porque hoy ya sabemos de que la tierra gira al centro, gira alrededor del sol. Entonces va a decir, no, el sol no se pudo detener, porque no es el sol el que se mueve, sino que es la tierra. Y sí, pero la tierra gira como a 3,400 kilómetros por hora, lo que significa que si la tierra de repente se detiene, todos los montes y las colinas se mueven. No fue eso lo que sucedió tampoco, porque entonces hubiera habido un cataclismo universal. ¿Cómo pasó? Simple, un milagro. Y los verdaderos milagros, oiga, los verdaderos milagros carecen de la lógica humana. Escapan del entendimiento. No sabemos cómo pasan, pero pasan. No sé si me entiende. La fe en aquel que todo lo puede hace que las cosas sobrenaturales se vuelvan existenciales, se vuelvan naturales. Aquello que al hombre le parece imposible, para Dios no es posible. El don de fe. Hermanos, qué bueno sería que usted comprendiera, que todos entendiéramos que podemos alcanzar y que esos dones, como los otros tres que vimos, están al alcance de todo cristiano. ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo el que se supone que está en nosotros, el que los da. Solo necesitamos una búsqueda. Hablamos, hermanos, a continuación del don de sanidad. Entendamos por don de sanidad que es la manifestación sobrenatural del Espíritu Santo para sanar a los enfermos, oiga, para sanar a los enfermos sin la intervención de la mano del hombre. Don de sanidad. Sin la intervención de la mano del hombre ni de otra cosa creada, sino que simplemente por la palabra los enfermos sanan. Y si usted no cree eso, le voy a decir entonces que está siguiendo en Cristo,
que está creyendo de Cristo. Porque nuestro Señor Jesús sanó. Amén. Con la palabra. Nuestro Señor Jesús expulsó demonios con la palabra. Nuestro Señor Jesús resucitó muertos con la palabra. Amén. No anduvo haciendo mezclas de hierbas. Mire, tómese esta hierbita, agréguele clavito de olor y no sé qué más. No anduvo haciendo eso. Amén. No fue de esa la forma en que nuestro Señor Jesús utilizó la palabra. Y más adelante hay una promesa que dijo: aquello que en mí cree, estas y mayores cosas, ¿qué dijo? Harán. ¿Quiénes son esos? Nosotros, usted, yo, los que creemos. Vaya conmigo a Juan capítulo 4, versículos 52 al 53. 52 al 53 de Juan capítulo 4 dice: entonces él les preguntó: ¿a qué hora había comenzado a estar mejor? Y le dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive. Fíjese que ni siquiera llegó y lo tocó, no, porque estaba lejísimo. Él había llegado desesperado delante de Jesús porque su hijo le decía: oye, Señor, ven a mi casa porque mi hijo está enfermo, a punto de morir. Y el Señor solo le dio una palabra: ve que tu hijo vive. Y cuando él creyó, oiga bien, el hombre creyó. Bueno, el Señor dice: tú has dicho de que vive, entonces vive. Yo me voy con la seguridad de que vive. Dice que cuando llegó, encontró a su hijo sano y preguntó: ¿a qué horas empezó a mejorar? Ya le dijeron a qué horas. Esa fue la hora en que el Señor dio la palabra. Amén. Estamos hablando de don de sanidad. Hermanos, no traigo la cita, pero usted sabe que en Marcos capítulo 16, versículos de 17 parece en adelante, dice: y estas señales le seguirán a aquellos que creen. Amén. Si alguien se lo puede, alguien lo ha oído, alguien lo ha leído y alguien cree en eso. Amén. Y estas señales seguirán a los que creen. En el nombre de Jesús, dice, echarán fuera demonios. Amén. Oye lo que dice: en el nombre de Jesús se echarán fuera demonios. Podrán, dice, tomar serpiente, y esto no lo vaya a agarrar literal, así: pues yo como soy cristiano voy a agarrar una cascabel. No, lo va a morder y lo vamos a tener que velar. Amén. 16, 17, ¿verdad? Y dice: y si tomaren cosa mortífera no les hará daño. No vaya a ir tampoco voy a probar si es cierto y soy hijo de Dios y a tomarse una pastilla de matarrata. No tiente al Señor. Está hablando de situaciones que muchas veces les ponían trampa a los cristianos. Este hombre ya me cansó de oírlo todos los días, lo voy a invitar a un café y le voy a echar veneno. Se lo tomó sin saber qué era y se quedó hasta admirado. Cuando Pablo naufragó, dice de que llegó a una isla y los nativos salieron a recibirlo, hicieron fuego para calentarse, y vino Pablo, traía un poco de leña y entre la leña venía una serpiente, dice, y cuando él puso la leña, la serpiente le mordió la mano. ¿Sí han leído también eso? Y todos esperando a saber qué es. Dice: viene yendo la justicia, pero la justicia divina no lo perdona. Y esperaban que se muriera, y aquel hombre de repente, tranquilo, ahí no pasó nada. Se cumple la palabra, ¿no? Se cumple la palabra. Y sobre los enfermos pondrán las manos y estos se morirán. Amén. ¿Es verdad o es mentira todo eso que está ahí? Yo le pregunto: ¿cree usted en todo eso? O sea, ¿cree que usted puede ser instrumento de Dios para esos dones? Claro que puede. No hay excepción. Todos podemos. No hay ninguna excepción. Es el don de sanidad. El padre se entendió de que su hijo, que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive. Creyó él. Fíjese bien. Creyó él, ¿y quién más? Y toda su casa. Y toda su casa. Mire qué bonito.
Evangelismo. ¿Cuántos vamos a evangelizar? La última vez sí no pude ir porque estaba completamente mal de salud, pero la anterior por aquí nomás fuimos. Pero le quiero decir a los evangelismos, oiga, ¿sabe que el Señor les dijo cuando mandó a sus discípulos de dos en dos? Vayan, les dijo, y sanen enfermos. ¿No les dijo así? Vayan y sanen enfermos, reprendan demonios, les dijo. Usted cuando habla de demonios, usted piensa que es un loco que le va a salir ahí queriéndolo. No, hermano, si hay demonios que ni se saben que la persona los tiene. Dice de que hubo una de las mujeres que le servían a Jesús, de la cual había sacado 7 demonios y no andaba gritando como loca y todo eso. No, hay unos demonios que están dentro de la persona de una forma muy sutiles. Y el Señor dijo, vayan y liberten. Vayan y saquen, expulsen, pongan sus manos sobre el enfermo, vayan y sanen a los enfermos. ¿Sabe qué? El trabajo de evangelización que Dios le ha dejado a la iglesia no se va a hacer porque yo me puedo la Biblia de par en par. No, no se va a hacer. Se va a hacer si Dios está respaldando el trabajo que Él mismo nos ha encomendado, porque nosotros buscamos que el Espíritu de Dios respalde nuestro mensaje. Amén. Si buscamos nosotros que el Espíritu de Dios respalde nuestro mensaje, vayamos con la seguridad que Dios va a hacer milagros por nuestras manos. No tenemos que dudar. Don de milagros. No es lo mismo una sanidad que un milagro, aunque forma parte de los milagros, pero el versículo 8 en adelante lo explica diferente, que son dos tipos de dones diferentes: el don de sanidad y el don de milagro. Hechos capítulo 9 versículo 40. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos. Al ver a Pedro se incorporó. Yo no sé si alguien sabe quién es Tabita o Dorcas. No sé si alguien sabe. No, era una anciana que servía haciendo las túnicas de todas las personas que servían para la casa de Dios. Y un día se murió, se enfermó y murió. Y justamente murió cuando Pedro iba llegando y le dice: mira, aquí está la ropa que hacía la hermana que acaba de fallecer. Ella era bien buena. Y viene y dice: ¿qué fue? Y sacó a todos. ¿Por qué sacó a todos? Porque muchos no iban a creer. Y ojo, oiga lo que le voy a decir. Usted no lo quiere creer, no lo crea, pero la Biblia sí dice: los cristianos pueden revivir muertos. Amén. Ahora, el problema es: esté preparado. Si quiere que Dios lo utilice para eso, esté preparado para ver que un muerto vuelva a la vida, porque si no, usted va a ser el primero en salir corriendo o se muere del susto. Es que debemos de creer, hermano. Esas cosas no están ahí, no son como dijera, no son cuentos, son verdades. Y se sacó a todos. ¿Por qué los sacó? Porque muchos de ellos eran incrédulos. Sí, estaban ahí, sí, pero no iban a entender, no iban a poder quedarse quietos, ver que aquella persona que había muerto se volvía a reincorporar. Un don de milagros. Aquellas cosas que ya no pueden ser, pero por la gracia de Dios son, por medio de los dones del Espíritu. Nos quedamos otra vez en deuda porque se está terminando el tiempo. Y como dijo el pastor, hasta las 12. Así es que, hermanos, espero que no solo le guste, sino que diga, que si algo se despierte en usted, que yo voy a empezar a buscar que el Señor me use. Yo voy a empezar a buscar esos dones. Yo voy a empezar a buscar que el Señor Jesús me pueda utilizar como instrumento. Una cosa de la que yo tengo celos y quiero contársela antes, unos minutos. En la clínica el día domingo esté más llena que la casa de Dios. Amén. Oiga
Cierre sus ojos, estimado hermano. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, gracias te damos. Gracias, Dios eterno, porque me has permitido, Señor, compartir esta palabra. A pesar de los síntomas de enfermedad que tenía, Señor, tú me has fortalecido. Gracias, Cristo. Gracias, Dios eterno. Te ruego, Señor, que confirmes esta palabra en tu pueblo, en tus hijos, en aquellos corazones, Señor, que se vuelven tierra fértil, a donde esta palabra puede germinar, puede crecer y puede dar fruto. Señor, utilízanos para honra y gloria de tu nombre. Gracias, Padre, gracias, Cristo. Yo pregunto, en esta hora, ¿hay alguien que aún no tiene al Señor Jesús en su corazón? Que aún no ha recibido a Cristo como su único y suficiente Salvador. Lo puede hacer esta noche. El libro de Juan, capítulo 1:12 dice: a aquellos a los que le recibieron, a esto le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Por eso hacemos nosotros el llamado, para que usted le reciba a nuestro Señor Jesús como su único y suficiente Salvador. Si no lo hay, damos gracias, Padre, gracias te damos. Gracias, oh Cristo Jesús. Llévanos con bien, Señor, a nuestros hogares, y permite, Padre, que en el próximo culto podamos congregarnos una vez más para glorificar y bendecir tu nombre. Gracias, Padre, gracias, Dios eterno. En tu nombre hemos orado. Amén y amén. Congregación, que Dios le bendiga. Que Dios le bendiga a todos. Gracias a los que nos visitaron.